Bueno, cuarta ola de calor en Europa, particularmente en España, que sufre temperaturas muy altas, porque allí incluso el récord de las temperaturas pueden alcanzar lo que fue el 2017. Así que preocupación, cuarta ola de calor, sobre todo en España, en la zona de España. Toda Europa, por supuesto, se ve afectada, pero imágenes de España que nos llegan es la gente que busca el refugio para, bueno, mojarse y alguna sombra para tratar de paliar estas altas temperaturas que hablan también del cambio climático que venimos abordando, y aprovechamos a saludar a Thaís Gade-Alara, que está con nosotros. Vamos a contar... ¿Qué tal, Thaís? ¿Cómo estás, Hugo? Veía la noticia sobre España y recordaba lo que pasó acá en Buenos Aires el último verano, en donde tuvimos el doble de promedio de eventos de ola de calor por estación de verano. O sea, el promedio venía siendo entre 4 y 5 episodios de ola de calor en verano, y nosotros llegamos a tener 9. No sé si te acordás, era como que nunca paraba, ¿no? Salíamos de una y volvíamos a entrar en otra ola de calor. Y encima sin luz, por momentos me acuerdo perfectamente que eso también afecta a nuestro sistema. Buen momento para hablar de cambio climático, ¿no? Sobre todo en año de elecciones, ¿no? Exacto, siempre es bueno. De la General de Octubre. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí al miércoles? Vamos a estar viendo cuáles son las propuestas vinculadas a lo que hace a cambio climático y a la acción climática de los 3 candidatos que resultaron más votados en las PASO, por lo menos de lo que han dicho hasta el momento o dicen sus plataformas al momento. ¿Y por qué digo esto? Porque viste que en entrevistas o en exposiciones ha empezado a haber como cambios de algunas de las propuestas, entonces vamos a ir siguiendo la cuestión de aquí a octubre, ¿no? Sí, yo creo que son semanas en donde cada uno, teniendo en cuenta que ya se depuró las 27 listas y quedan 5 en realidad, pero hay 3 con posibilidad cierta, se empieza a desagregar o ampliar la información sobre cada uno de los temas. Exacto, y que en definitiva lo más importante acá es hablar de las propuestas, ¿no? Claro. Que tiene cada uno de ellos. Exacto, entonces vamos a empezar con hoy, lo que fue el candidato más votado en las PASO, Javier Milei, partiendo de una base. Estamos hablando de un candidato que directamente expuso que niega la ciencia del cambio climático. Cuando él, por ejemplo, dice que lo del calentamiento global es una mentira, ¿no? Del socialismo. Exacto. O dice, por ejemplo, que la ciencia dijo hace 10, 15 años que se iba a congelar, ahora dice que se va a calentar. En verdad ahí está negando lo que dice la ciencia, una ciencia comprobada, que estudia, que revisa, que publica, y que lo que nos está diciendo es que el calentamiento de la atmósfera, de la superficie, del océano, es por la afluencia humana, y que eso es innegable. Yo me acuerdo que cuando esto salió en el último reporte del IPCC, que reúne a los científicos de todo el mundo, le pregunté a una de las científicas, bueno, pero ¿de cuánto es ese porcentaje? Dijo, en un 100%, la influencia humana, o sea, de nuestras actividades en el calentamiento de la Tierra es innegable. Entonces acá estamos partiendo de un candidato que niega lo que nos dice la ciencia climática en un momento de crisis climática, ¿no? Porque hemos llegado a una situación de crisis climática porque no se ha hecho lo suficiente, o casi, algunos pueden decir, bueno, no se hizo nada para justamente reducir las emisiones y adaptarnos mejor. Entonces ahí es una base que preocupa, porque eso hace a todo lo otro que pueda llegar a estar vinculado, ¿no? En propuestas con cambio climático, cómo se hace con digamos, una plataforma que niega la ciencia climática. ¿Y por qué digo niega? Porque acá no estamos hablando de una cuestión de creer o no, no es que son dos posturas válidas. Estamos hablando que se niega lo que dice una ciencia comprobada, que insisto, son nuestras actividades las que están calentando el planeta y las que están modificando aceleradamente el sistema climático. Para aclarar, ¿el liberalismo piensa así o es solo la libertad de avance y particularmente Milei el que tiene una postura más bien negacionista? A ver, Milei ha hecho estas declaraciones en distintas entrevistas, y no solo ahora, en otros años. En la plataforma de Libertad Avanza no se hace una mención al cambio climático ni a la acción climática. Sí, lo que podríamos decir es ver qué es lo que pasa en otras partes del mundo y lo que ha pasado. Sus referentes en otros países, por ejemplo, Donald Trump o Jair Bolsonaro, también han sido referentes en donde fue muy explícito su negacionismo climático. ¿También son negacionistas?
sí, han negado la ciencia. Incluso Trump ha sacado a los Estados Unidos del Acuerdo de París, que había sido una de sus propuestas de campaña y que la terminó cumpliendo. Recordemos, Estados Unidos hoy el segundo país más emisor y lo que eso significaba. Y durante el gobierno de Jair Bolsonaro aumentó la deforestación, hubo un montón de medidas que fueron en detrimento. Me acuerdo que el New York Times sobre Donald Trump había hecho todo un análisis y Donald Trump durante sus años de gobierno desmanteló 100 políticas ambientales. Entonces, tenemos ya vimos la película en lo que pasó en materia de acción climática con Trump y Bolsonaro. Veamos entonces qué es de lo que ellos sí, lo poco que se ha dicho de lo que uno puede vincular con cambio climático en la plataforma y en las expresiones del candidato. Ese famoso video que vimos donde sacaría, ¿no?, algunos ministerios y reduciría teóricamente, ¿no?, a lo que hace todo el espacio del Estado, bueno, eliminaría el Ministerio de Ambiente, y yo lo que me fijé es, bueno, en ese nuevo ministerio que ellos crearían de capital humano, no figura que ahí se integraría el de ambiente, porque en el de capital humano se integraría salud, desarrollo social y educación, pero todo lo que hace ambiente no aparece, por lo menos en la información que han dado, en ningún otro ministerio. Y estamos hablando de un ministerio que es el que articula y coordina la acción climática con todos los otros ministerios, porque acá recordemos que no es únicamente lo que hace el Ministerio de Ambiente, sino y fundamentalmente lo que se trabaja con energía, con transporte, con economía. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo se va a articular? Y esto lo pienso también en otras cosas. Muchas veces cuando los argumentos es como, no, bueno, pero el tema es que son los países desarrollados los que se tienen que hacer cargo, que den el dinero para que nosotros podamos desarrollarnos también. Bueno, ¿cómo se va a pedir dinero si no hay una plataforma de acción climática, si no hay proyectos de acción climática para los cuales vayan esos dineros? Y en esto lo pienso, recordemos, hubo ahora en junio cuando yo estuve cubriendo la cumbre de París, la que había convocado Macron, donde se está hablando de reformar la arquitectura financiera en pos de que el dinero vaya a acción climática. ¿Qué pasa si llegamos a ser un país que tenga un gobierno en donde no haya justamente una política de acción climática? Entonces también quedaríamos afuera de lo que sería, ¿no?, la recepción de financiamiento. Después me fijé en los dos sectores que más emisiones contribuyen en nuestro país, energía y usos del suelo. Entonces, en materia de energía lo que se habla es una enumeración que se hace, no hay mucho detalle, que lo que se va a promover es inversiones en petróleo, en gas, combustibles fósiles, recordemos, en litio también y en renovables. Se menciona solo al pasar, no se habla de energías renovables en un marco de transición energética, no se habla de la explotación del litio que, por ejemplo, se ajusta. Recordemos que aquí, digamos, hay distintas posturas, sobre todo porque hay comunidades originarias que exigen participación en la mesa de toma de decisión al norte, ¿no?, de nuestro país. El litio va a ser necesario para la transición, pero acá estamos hablando de que, ok, ¿cómo va a ser la discusión? ¿El litio contamina, así para decirlo, preguntarlo rápido? La explotación a ver, toda actividad tiene algún tipo, ¿no?, de impacto. Hay muchas críticas en lo que hace, por ejemplo, al uso, ¿no?, de agua. Y sobre todo hay una crítica también, digamos, en algunos lugares son espacios sagrados. Y es una pregunta de cómo se va a hacer la minería para que van a venir empresas de afuera a extraer litio para llevárselas y que nosotros compremos baterías de otros, o ya que vamos a explotar. Ahí está el tema, pero sobre todo también con lo del litio es importante la participación social. El segundo sector que más emisiones genera en nuestro país es usos del suelo. Agricultura, ganadería, silvicultura. Bueno, se habla de una promoción de agricultura con buenas prácticas. Yo lo puse entre comillas porque inmediatamente después dice importante el uso de biotecnología. Entonces ahí, ¿qué entendemos por buenas prácticas? O sea, buenas prácticas va a ser únicamente organismos genéticamente modificados, o sea, transgénicos, o si efectivamente va a ser un paso a la agroecología. Son como cosas que se mencionan al azar, pero insisto, esto hay que tenerlo en cuenta en el paraguas de alguien, de una plataforma que niega la ciencia climática y que sin, digamos, una cartera, sin un ministerio de ambiente, ¿cómo
qué es lo que se va a calificar como buenas prácticas, quién va a controlar que eso efectivamente sea así. Y desde la parte de lo que yo más cubro de política climática internacional, se han dicho desde su espacio que la Agenda 2030 de ODS, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Argentina suscribió con otros países para cumplir a 2030, es nefasta. O sea, que terminaría con esa agenda. Y esa agenda no es solo de cambio climático, es terminar con la pobreza, con el hambre, es lograr la paz. Pero de esa agenda lo que es interesante es que el informe de análisis de Naciones Unidas dijo que aún si se cumplen todos los otros objetivos, si no cumplimos el de actuar ante el cambio climático, no se van a poder alcanzar los otros. Bueno, mañana... Mañana vamos con las propuestas de Bullrich. Insisto, esto es por lo menos la información que da al momento. De acá a octubre, obviamente, vamos a seguir profundizando en función de si hay cambios o no hay cambios. Gracias, Thaís. Muy amable.